Are you ready? Desde el Mombasa Studio Club presentamos... Yo he pensado hasta en... ¿Ok? Debido al nivel de depresión. Decir eso no es fácil, ¿ok? Yo llegué a un momento en la vida donde yo hice una lista. Y yo todavía tengo esos apuntes en casa. Razones para seguir viviendo. 2 puntos. Sentirse triste, no tener ánimo. Para eso estamos aquí hoy, para hablar de eso. Estamos en Mombasa Studios. Ya saben que somos parte de Mombasa Podcast Community y nos encanta estar aquí. Además, hoy estamos, creemos, bellísimas, arregladas por los peinados de Ángeles y Mari Murgas 19, que son unos ángeles literal. Unos ángeles milagrosos. Y vamos a hablar con Kelly Valladares sobre esto. Ella se dedica al desarrollo personal. La verdad que si entran en su Instagram, ven que es un poco... ¿Por qué no dejamos que Kelly se defina Ay, Dios. En con 3 3 palabras? palabras? Sí. ¿Con 3 palabras? O más. Bueno, como tú lo prefieres. Yo como que no me entra, ya va. Mi palabra que me define así un poco, digamos, como que la conoce todo el mundo es polifacética, ¿no? Porque soy una persona que no puedo permanecer durante muchos años de mi vida haciendo lo mismo, porque me entristezco. Y de hecho, por eso creo que desde ahí vamos a partir, ¿no? Entonces, 3 palabras que me pueden definir es estar en constante búsqueda, ser natural y, digamos, como que me encanta sentir. Son las 3 palabras las 3 frases que me pueden definir. De hecho, aquí donde está sin zapatos, en medias. Porque es natural. Está sintiendo la alfombra, literalmente. Necesito conectarme con la tierra. Y ya que la naturalidad es una palabra que tú dices que te define, ¿tú crees que la tristeza es una emoción natural? Por supuesto. Deberíamos de verla como algo natural, más que solamente ver la alegría, el entusiasmo, la motivación como algo natural, incluso necesaria para poder hacer cambios en nuestra vida, porque no todos los días estamos iguales y no todos los días, o un año puedes pensar algo, pero al siguiente año ya eso no te gusta y comienzas a sentirte apagado porque ya eso no te está llenando. Entonces ahí es cuando tienes que hacer cambios y es cuando entra la tristeza porque ya no te está llenando lo que hacías antes. Entonces siento que es una emoción muy necesaria para realmente cambiar tu vida. O sea, la tristeza viene a enseñarnos algo. Por supuesto. Toda energía negativa tiene un mensaje. ¿Qué pasa? Que los humanos la solemos rechazar porque no son emociones que nos den dopamina instantánea, sino que son emociones que te hacen sentir decaído y que te hacen sentir que no tienes ánimos, ¿no? De lo que estás haciendo. Entonces, las emociones negativas son realmente las que te van a hacer crecer, porque es lo que decía antes, es lo que te va a hacer cambiar. Sí, bueno, yo creo que eso es evidente en la película de Intensamente, Sí. que habla de las emociones, Deep Inside, en donde se demuestra en esa película que la tristeza es una emoción necesaria porque ni podemos tener la alegría a tope siempre, ni podemos estar tristes a tope siempre, ni la apatía, que también es una emoción que aparece en la película. Tiene que ser un equilibrio de todas las emociones donde también entra la tristeza. Lo que pasa es que, como tú dices, no normalizamos que sentirse triste eventualmente es una emoción y que es parte de la vida como cualquier otra. Exacto. Y es importante también, te cojo lo que acabas de decir de la película, porque realmente tú vas creciendo y en cada etapa de tu vida, digamos como que cada emoción se va haciendo más dominante o más predominante, ¿no? Dependiendo en mujeres, somos hormonales totalmente y cuando estamos en nuestros estados de menstruación es normal que comience con esos estados de sentirte decaída, ¿no? Entonces yo tengo que tener aceptación de ese estado natural que está surgiendo en mí porque me está haciendo liberar algo que yo necesito traspasar. Pues fíjate que yo creo que eso de ser mujer y tener que entender que hay unos días del mes donde tú te vas a sentir apática, triste, decaída, puede ser difícil de entender y de llevar porque dices, ¿por qué las mujeres sí y los hombres no? O sea, ¿por qué? ¿Sabes? Y a mí a veces a ver, no me enfado por ello, pero me lo pregunto, ¿por qué los hombres deportivamente nunca se tienen que preocupar
por sus periodos hormonales y nosotras sí. Y a lo mejor por eso rinden mejor deportivamente que nosotros, enfocándole a ese ámbito. Pero por supuesto que también tiene que ver con estar bien y estar mal. Hay momentos en la vida donde yo digo, ¿por qué estoy tan hostil? ¿O por qué me siento triste? ¿O por qué estoy llorando por una situación que normalmente no lloraría? Y cuando veo en la aplicación de mi Ya tengo calendario, las reglas. es que me va bien. Entonces Sí. dices, qué fuerte como tiene tanto que ver, ¿no? Sí, pero es maravilloso porque en esos momentos que estás hostil, tu cuerpo te está dando un mensaje y tu cuerpo te está diciendo, para, por favor. Pero ¿qué sucede? Que socialmente tienes que ser todos los días estar al 100, tienes que dar lo mejor de ti, Y las mujeres no somos así. Las mujeres somos seres que damos vida y no solamente humana. Proyectamos, llevamos una familia, llevamos proyectos y eso requiere de una carga emocional y de una carga física. Entonces es importante parar en ciertos momentos para saber dónde estoy yo, qué necesito yo, qué amerito, darme lo que necesito y de ahí continuar. Kelly, ¿y hay un tiempo límite o que tú debes decirte, mira, ya no puedo seguir sintiéndome triste? ¿O eso se va solo? ¿Es una decisión sentirse triste? Te hablo de mi experiencia personal, ¿no? Leo me conoció en una faceta que no es esta, totalmente diferente. Dirá, ¿ah? No, pero me encanta porque todos tenemos derecho a reinventarnos. Claro, por Tú me supuesto. conociste en una faceta completamente diferente. a esta. Diferente, Y aquí exacto. estamos reconectándonos. Así es. Y si quieren saber qué pensamos sobre reinventarnos, vayan al episodio número 2 en YouTube y escuchan lo que nosotros conversamos sobre el tema. Durante un largo periodo de mi vida, yo me levantaba sin ánimos y estaba muy bien económicamente. Había conseguido mi proyecto personal. Tengo mi familia, mi perra, mi departamento, ¿no? Estaba bien. Pero me seguía levantando sin ganas de nada. ¿Qué sucedía? Que yo me exigía estar al 100 todos los días. Yo trabajo con personas todos los días y tú todos los días estás dándole, aportándole algo a esa persona. ¿Qué sucede? Que yo no me daba nada a mí. Todo el tiempo estaba en dar, dar, dar. Y las personas que nos dedicamos a la sanación, al desarrollo personal, siempre queremos enfocarnos en dar a los demás, pero a veces eso se extrapola tanto que te dejas tú vacío. Entonces hay que encontrar el equilibrio, como dice ella, ¿no? Encontrar el momento de dónde estoy yo cuando te sientes en esos momentos mal, qué estoy dando más de mí y qué no me estoy llenando, ¿no? Pasó que me levantaba durante muchos meses triste, que no tenía ganas de levantarme, me levantaba justa a la hora, todo era corriendo, no me arreglaba, no tenía ganas de hacer ejercicio, estaba totalmente descansada, o sea, desgastada y cansada, tanto emocional como físicamente. ¿Y qué pasó ahí? Entré en depresión. ¿Qué pasa? Que cuando tú pasas mucho tiempo en tristeza y no la escuchas, porque piensas que es una energía negativa, una emoción negativa y que no tienes que estar así, tienes que agradecer por todo lo que tienes y tal. Y sí, está bien, pero a veces hay una positividad, digamos, como tóxica. Entonces, cuando llega ese momento en el que tú vengas, sí, agradezco, pero dentro hay un vacío que no termina de llenarse, tengo que ver qué está pasando conmigo. ¿Y qué estaba pasando conmigo? Que no estaba dejando salir esta nueva faceta. ¿Por qué? Porque como somos humanos en crecimiento, ya lo que viviste durante un determinado tiempo y digamos como que creciste ahí, se te queda pequeño y tienes que entender y aceptar que tienes que ir a más, que tienes que expandirte, ¿no? Entonces, cuando yo decido dejar esta faceta, fue súper duro para mí, seguía en tristeza, pero sabía algo por dentro que era hasta un determinado momento. Porque si continúas así durante mucho tiempo en tu vida, ¿de qué te van a dar ganas? De no vivir. E incluso la tristeza durante un largo tiempo prolongado y al convertirse en depresión, te puede ocasionar enfermedades. Entonces, al ocasionarte enfermedades, es cuando ya el cuerpo está diciéndote estoy harto de que no me escuches y la forma en que me escuches es físicamente. Entonces empiezan a salir un montón de cosas físicas y ya es cuando realmente algunas personas empiezan a escuchar, porque ni siquiera hay gente que después de que le pasa todo eso se escucha a sí mismo. Total, las enfermedades autoinmunes todas son idiopáticas, no se saben por qué, no saben científicamente por qué se generan, Sí. sino lo que se sabe es que hay un componente emocional que normalmente las detona, una situación estresante. Yo por eso, mira, desde un momento en adelante la vida me la tomo tan con calma, ¿sabes? Porque también pasé por una época
complicada. Por eso cuando hablabas me estaba acordando de esa época en la Sí. que yo no tenía ganas de nada, donde yo me Sí. despertaba y todo era negativo. Todo. Sí. O sea, Sí. lo que sea que ocurriese en mi día, yo lo llevaba a pensar, esto es malo, y esto Sí. es malo, y todo era malo, y todo era horrible, y todo. Hasta que un punto dije, ¿para qué vivo? Mm, ¿Por qué vivo? O sea, si todo me parece mal. mm. Y eso fue muy fuerte y lo recuerdo como una época muy oscura en mi vida literal y es muy difícil salir de ahí. Por eso yo siento que lo que tú dijiste es tal cual, no hay que caer. Sí. Porque caer es súper fácil, Sí. pero salir Sí. es demasiado complicado. Sí. O sea, demasiado. Que no tienes fuerzas para salir. Y al final te das cuenta de que todo eso que pasaba, a lo mejor lo vuelves a vivir más adelante desde otra perspectiva y dices, eso no era nada, ¿sabes? O sí era, pero lo pude haber afrontado diferente. Lo que pasa es que es un perro negro que te persigue y que va detrás de ti y a veces Sí. te alcanza y te coge, Sí. ¿sabes? Sí. Entonces, amigos, intenten no caer en el bucle de tristeza que luego se vuelve depresión porque... Y que es complicado tener todo con lo que deberías sentirte bien y no sentirte bien y que la gente te diga tienes todo para sentirte bien, deja de sentirte triste, eres una Sí. malagradecida porque eso Sí. pasa y va más allá, Sí. va más allá, es algo que va más allá de ti. Mira, esa época depresiva de mi vida fue breve. No sé la tuya, la mía fue breve. Meses. La mía fue muy larga. No, pero eso es lo bonito de hablar estas cosas, porque muchas Sí. veces yo tengo una persona que sé que está en depresión Sí. y lo ves en las redes sociales por las cosas que publica. Y de hecho, he estado hablando con esa persona y hablamos de vez en cuando y me dice, es que nadie habla de la depresión. ¿Entiendes? Y me encanta que estemos hablando de esto pública y abiertamente, porque sé que probablemente habrán personas que nos vean y que han estado en depresión y no han sabido cómo afrontarlo, o simplemente pasa el tiempo y bueno, ya en algún momento quizás pudieron salir sin ayuda o sin entender qué era lo que les estaba pasando realmente. Y me encanta que estemos hablando de esto porque no se habla. Total. Lo que pasa es que mi época depresiva, que como decía fue breve, fue corta pero intensa. Es como la anestesia. La anestesia en boca. Corta pero intensa. Y eso es algo de lo que yo podría hablar porque, ya lo digo, fue tela marinera. Pero lo hablaremos en Patreon algún día porque es eso, lo ves todo muy oscuro. No hay salida, no hay fin. Es como vas por una recta y vas y vas y vas y vas y tú dices, nunca se acaba esto. Sí. ¿Sabes? Y la gente a tu alrededor simplemente, ay, pero vamos al gimnasio, o ve a la playa, o haz algo, ¿sabes? Kelly, como sé que tienes una niña, Sí. ¿cómo lo llevaste siendo mamá, Uf. siendo esposa? Sí. ¿Cómo llevabas? Porque uno como mujer, lo quieras o no, y como mamá, yo no soy mamá, pero tienes como una responsabilidad, sientes que tienes una carga más grande, alguien aparte de ti, ¿no? Por el que tienes que sacar esa fuerza. ¿Cómo lo llevaste? Ya me vas a hacer llorar. Siento que ella fue la fuerza de salir de eso. Espérate. No pasa nada. Si yo, cuando tú estabas tranquila. hablando de la depresión, yo quería llorar también porque me acordaba de la mía, ¿sabes? No lloro porque estoy maquillada. Pero... Y después me cuesta. Eso cuesta. Y Mari ya se fue, entonces eso no. Obvio. Siento que ella fue la fuerza que me sacó de ahí. Porque tú cuando eres madre, en tu cerebro se activa algo que ya no puedes pensar solamente en ti. Tienes que pensar en alguien más que depende de ti, porque todavía está pequeño. Tú me veías en casa llorar. Ella me ha visto llorar. Ella me ha visto coger una almohada y gritar. Darle golpes a la cama, ¿vale? Por la frustración de sentirte deprimido y no salir de ahí habiendo ido a la playa, saliendo, disfrutando, haber pasado una tarde preciosa y luego sentirte en la nada de nuevo. Y creo que ella ha visto todas mis facetas súper oscuras y es ese ser que me conoce al máximo. Y lo que sí me dije como madre es que yo me iba a permitir ser delante de ella. O sea, que ella siempre vea que es normal llorar, que es normal sentirse frustrado y necesitar golpear una almohada porque no puedes más con la rabia que tienes dentro y drenarlo de una manera sana, ¿no? No como hacemos ahora de insultar a alguien o ir en el metro y decirle todo lo peor a la persona que se equivocó a lo mejor contigo, te dio un golpe sin querer, ¿no? Entonces ya empiezas ahí, o vas en la autovía y vas con el claxon, ¿no? Sino aprenderlo a drenar de una forma sana y que ella entienda que es totalmente normal las emociones, tanto positivas como las negativas, y que le van a acompañar toda su vida.
Porque otra cosa que les iba a decir también, nosotros aprendemos mucho de las personas de las que venimos. Y en nuestra infancia vemos mucho de cómo nuestros padres, nuestros tíos o cómo nuestra familia se desenvolvía con ciertas emociones. Entonces, en mi núcleo familiar era normal la violencia, el insulto, el encerrarte en una habitación y no prestarle atención a nadie más y hacer la ley del hielo. Entonces, ¿qué sucede? Que yo no sabía hasta que empecé a trabajar mis emociones que yo fui una niña deprimida. Hasta yo entender qué era la depresión, cómo se sentía la depresión, cómo se vivía la depresión, cómo te hace pensar la depresión, porque no es tanto el cómo actúas, es la de aquí adentro que estás sin control, dándote todos los días y diciéndote lo mal que lo haces, lo negativo, lo mal que tienes la vida, etcétera, etcétera, etcétera. El haberte dado cuenta de, ostras, es que yo llevo años deprimida y no me había dado cuenta. O en ciertos momentos hay bajones de depresión y vuelve a subir. Tienes como bajones y subidas, bajones y subidas. Cuando yo entendí la depresión, hubo un momento en el que me di cuenta que es un detonante que yo tengo que seguir trabajando durante toda mi vida. Porque genéticamente es algo natural en mi familia. La depresión, la frustración que acabe en violencia. Eso no se va de un día para otro. Y es importante saberlo. A veces la gente dice, no, voy a hacer terapia o viene a mí a terapia y voy a sanar esto. Sí, pero tú tienes que tener las herramientas para seguirlo trabajando diariamente. No es solamente hacer la sesión e irte y ya estás sanado. No, la sesión te da herramientas para que tú sepas en la oscuridad de tu casa solo cómo trabajarte. Porque eso no se ve cuando estás con amigos, cuando estás en la playa, cuando estás en un podcast, cuando estás en familia, no se nota. Y sé que aquí muchos de mis familiares no sabían ni siquiera que digamos que era una persona depresiva. Ni se habían dado cuenta. ¿Por qué? Porque tú actúas normal, ¿sí? Como estás, te preocupas por los demás y tal, pero en la soledad de tu casa, cuando estás absolutamente solo, que estás solamente contigo mismo, ahí es cuando entran realmente ostras, es que realmente estoy pasando por un proceso muy duro, no me encuentro conmigo misma bien, no estoy bien, no soy feliz. Solamente ahí es cuando realmente descubres eso. ¿Y cómo fue el momento en el que tú te vistes en el espejo y te dijiste a ti misma, estoy deprimida? ¿Qué sucedió? ¿Cómo buscaste ayuda? Yo llevo como más o menos 5 años de intensivo en terapias. Y he hecho muchas terapias. Y seguiré haciendo terapias. Porque la terapia te expande la mente. ¿Ok? No es que voy a una terapia una vez y ya. No, se te van a ir presentando cosas que realmente a veces tú mismo no sabes, no tienes la claridad de poderlo ver. El que está enfrente te ve completo y te puede ayudar, aportar algo. Y digamos como que yo me di cuenta hace 2 años que yo era una persona depresiva. ¿Por qué? Porque yo creía que eran simplemente estados de tristeza. Pero, ¿qué pasa? Que esos estados de tristeza eran muy profundos y me costaba salir muchísimo, pero muchísimo. O sea, tú sí te sientes literal como si estuvieras en un hueco profundo y no ves la luz. Literal. Es que yo lo veía así. Es que Sí. es un hueco y tú ves hacia arriba y solo ves hueco, 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 hueco. O sea, Exacto. es que no hay más nada. Como algo que te queda muy grande Muy arriba. y que tú no puedes. Tal cual, Exacto. tal cual. Es que es tal cual. Entonces, claro, me di cuenta porque era hacer terapia, estar bien determinado tiempo y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces, hubo un momento en el que yo hago mucha terapia con mi hermana, ella es terapeuta también. Ella me hace una terapia de respiración porque ella conecta el cuerpo, la mente, la respiración, o sea, todo para que lo hagas, ¿no? Entonces, cuando yo hago esa conexión, tú cuando estás en terapia entras en estados como muy profundos, ¿no? Entonces, cuando yo estoy dentro de ese estado, que te empiezas como a ver como observador de tu vida y de cómo accionas, es cuando te das cuenta y dices, es que estoy eligiendo constantemente quedarme en la depresión
¿Por qué? Porque la depresión se une a una creencia limitante. ¿Cuál es? No voy a poder hacerlo. Nunca. Intente lo que intente. No lo voy a lograr. Y eso era algo que tenía aquí taladradísimo. Que aunque hiciera, era como que no es suficiente, no lo vas a lograr, no hay resultado, no. Y era boom, otra vez para abajo, boom, otra vez para abajo. Y el estar abajo era pasar mucho tiempo abajo. Entonces, creo que fue como 2 años que me di cuenta después de esa terapia que, ostras, es que estoy en estados depresivos constantemente. Y es peligroso eso. Mm. Es que es contra natura, ¿sabes? Sí. Es verdad que hay que aceptar la tristeza como una emoción, pero entender que vives deprimido años de tu vida es que no es natural y no es normal y no está bien, porque no te permite ser un ser humano a veces hasta funcional, porque a veces ni siquiera quieres salir de tu habitación, como tú dices, ¿sabes? A veces Exacto. quieres estar solo. O sea, Exacto. y estar ahí y de que la vida se detenga o que la vida pase, pero a ti te da igual porque tú estás en tu hueco mental de, es que me siento triste. Eso es. Kelly, por ejemplo, ¿crees que la tristeza, que separándola, o sea, una cosa es sentirse triste y otra cosa es ya caer en la depresión? Ujú. Y por ejemplo, en los casos cuando hay gente que nos carga de tal manera que con solo estar cerca de ellos o verlas nos hace sentir tristes. Ujú. ¿Eso realmente lo puede causar una persona o somos nosotros los que tenemos esa creencia? O sea, nosotros mismos tenemos esa creencia. Con lo que yo he vivido, te hablo desde lo que yo vivo y comparto, sí. ¿Por qué? Cuando tú eres empático, es normal sentirte identificado con las emociones del otro. Es totalmente normal. ¿Y qué sucede? Cuando la otra persona viene tan cargada que tú no te estás dando cuenta de lo que está pasando entre tú y esa persona y no aprendes a poner un cierto límite entre la conversación, la energía, como quieras llamarlo, te sales sobrecargado y luego, cuando estás en soledad, porque me ha pasado a mí, terminas reaccionando de forma explosiva, e incluso discutiendo por cosas que tú luego, o sea, cuando te das cuenta dices, pero ¿por qué estoy así? Empiezas a hilar qué hice, dónde fui, con quién hablé, qué estuve hablando. Y es que estuviste hablando de un montón de cosas negativas y realmente está comprobadísimo científicamente que neuronalmente empiezas a segregar sustancias en el cuerpo. Ya no hablemos a nivel energético, sino a nivel de neuronas y de neurotransmisores y de sustancias corporales que te bajan el estado de ánimo. Entonces, totalmente cierto, para mí. No, para mí también. Sí, yo me digo que yo soy súper esponjita. O sea, Sí. yo me cargo muchísimo con las energías de los demás, sea positiva o sea negativa. Sí. Y pasa lo contrario, que, por ejemplo, ¿qué sucede cuando, porque estás hablando específicamente cuando tus pensamientos son negativos, Ujú. ¿qué pasa cuando los pensamientos siempre son positivos? A mí me pasa que no estoy diagnosticado, pero yo sé que tengo déficit de atención, Ujú. ¿verdad? No he ido al médico. Se ni nada, pero diagnosticó. yo Autodiagnóstico. estoy autodiagnosticado. No hagan eso, no lo hagan. Tengo que ir. tengo que Yo ir. casi que voy a hacerme el diagnóstico porque yo creo que también. Vale, tengo que ir. Entonces, en mi mente hay demasiados pensamientos regados, Ujú. pero yo enfoco esos pensamientos a que siempre sean positivos. Okay. O sea, mi manera de ordenar todo lo que hay en mi cerebro es simplemente siempre viendo el lado positivo de todo. De Okay. todo lo que hay en mi mente, de todo lo que pienso y de todo lo que me sucede. Okay. Eso puede ser la antítesis de lo que tú acabas de decir. No, porque lo que ella preguntó, si tú te influencias de eso. Para mí, por ejemplo, tú siempre has sido una persona perseverante y eso es gracias a tus pensamientos. Y eso te ha hecho llegar hasta aquí y te va a hacer ir a más, ¿verdad? Y eso no tiene para mí, digamos, como nada de malo. Simplemente, ¿qué pasa? Que con las mentes que tenemos TDA no vemos limitaciones. Y está bien, porque somos seres multidimensionales y limitados. Eso está perfecto. Pero ¿qué sucede? Que en el espacio terrenal sí hay ciertas limitaciones. Entonces, simplemente tienes que aprender a utilizar esa energía que tienes. Tu mente, digamos, como que se divide en muchas cosas. Y tú puedes tener miles de proyectos a la vez y todo te sale bien y eres bueno en todo. ¿Qué pasa? Que a veces te cuesta a lo mejor focalizar la atención en una sola cosa, porque te me divides en muchas. Tienes que aprender a redireccionar tu energía hacia una cosa, que esa es
digamos, como lo que tenemos que aprender la gente que solemos estar en muchas cosas a la vez. Y aprender que si no se te da, está bien. Porque me imagino que si no se te da, quieres seguir insistiendo, insistiendo e insistir e insistir. Y a veces llegas a la frustración porque es como que, pero si es tan fácil, ¿por qué no se me da? Y es porque a lo mejor no es el momento, o a lo mejor no lo tienes que hacer tú y lo tiene que hacer otra persona y tienes que aprender a soltarlo. Pero entonces es simplemente aprender a redireccionar la energía y a ver cuáles son tus capacidades. ¿En qué soy bueno yo? Pues en esto, en esto, en esto. Pues voy a focalizarme en esto para no tenerte tan dividido, porque eso te desgasta mentalmente, emocionalmente y físicamente, porque es como que no llegas a ningún lado. Total. Y de hecho, con eso que dices, yo me considero ideólogo. Valentina lo sabe. Valentina me dice una idea y yo le escribo después Sí. a las 4 de la mañana, una semana después, Claro. sin haber hablado de ese tema, y le doy 100 ideas más. Claro. Sí, No sí. una, ni dos, no, 100 ideas. Y de esas 100 ideas desarrollo como 5 Sí. y le digo, ¿y si haces esto, o si no, tal, tal y tal? Y es eso, o sea, todo lo que has dicho me describe. O sea, Sí. de inicio a fin. Y de hecho, una de las cosas que decías hace un rato, yo soy fotógrafo de bodas. Yo Sí. empecé haciendo bodas, video de bodas, hace 15 años y yo siempre he sabido dentro de mí que yo no quiero ser recordado como fotógrafo de bodas. Porque yo sé que yo tengo otras habilidades Ujú. que quizás me ha dado un poco de miedo, ¿no? Ujú. Afrontar esa realidad de que yo quiero desarrollar otras cosas de mí, Mm. así como este podcast, Sí. por ejemplo. Es que te iba a preguntar qué habilidades piensas que tienes y no has desarrollado. No, sí, no. está- Se me olvidaron. Tengo buenísima memoria. La tengo buenísima. es parte de mi Eso es lo que... Justo Pues cuando mira, llegué. esa es la tarea que tienes que hacer. Lo que ella te acaba de decir. No, sí lo sé. Ok, ¿Cuál es? vale. Sí lo sé. No, el tema financiero. Ok. O sea, tú me das una idea, yo te puedo decir 1000 ideas y te puedo decir, en este libro que leí dice tal, tal y tal, y eso le pasó a tal persona y puedes enfocarlo en esta vía, Ujú. pero no me he enfocado Ujú. a desarrollar esa parte de mí. Es lo que ella te dijo. Claro. Céntrate. Focalízate. Sí, sí. Si a ti te llama porque te apasiona, focaliza. Dedica un momento en la semana, 1 hora, a hacer eso que te gusta. Porque si no, te va a dar frustración. Y la frustración después termina en tristeza, que es ¿Y lo la que estamos tristeza? hablando del... Exacto. Sí, porque de hecho me pasa, yo ya no puedo editar videos. Vídeos de boda no puedo. ¿En Sí. serio? O sea, me cuesta demasiado. Es lo que hemos delegado. Por eso... Por eso tenemos a nuestro Productor, editor. editor. Claro. Porque ya es algo que, a ver, tengo 15 años haciendo eso. Ya no puedo. Sí. Ya es como que tú agarres todos los días y desayunes lo mismo. Sí. No puedes. Que era lo que te decía al principio, de que yo no puedo ser una persona que se dedique durante 15, 20 años a lo mismo. O sea, tú me dices eso, bueno, Kelly, tú vas a hacer incluso terapias toda tu vida. Y ya me veo de aquí a 15 años después y digo... ay, Bueno, Ay. fíjate que yo siempre he dicho que yo a los 60 voy a empezar a tocar piano. Siempre lo he dicho. Leo Ya tiene yo unas sé. cosas más raras. Ya yo sé que gente voy a con hacer. TDA. Hola. En otro episodio nos contó que es que él no se va de un sitio a las 3:33. Porque algo pasa. Algo pasa con los Claro. 3 y con los 6. O sea, Sí, sí, ¿sabes? es que somos muy ritualistas la gente que tenemos TDA. Somos gente Te avanzada. entiendo. evolucionada. Mira, ¿y de qué van tus terapias? Cuéntanos. Bueno, se han ido cambiando mucho porque como no me puedo quedar en una sola cosa, ahora mismo te hablo de la hora, no sé mañana. No Pero ahora cuando mismo salga este podcast. me estoy dedicando a los registros akáshicos. Eso, Ya espérense, va, ¿qué ya es va. eso? Para los que no conocemos eso. Ok, digamos como que espiritualmente el akasha es la biblioteca donde se encuentra toda tu información de tu ser, ¿ok? Al ser un ser multidimensional, has vivido un montón de cosas o puedes estar viviendo cosas simultáneas a la vez. Muchas cosas de las que te suceden a día de hoy van ligadas o bien a cosas que viviste en una vida pasada o estás viendo una vida simultánea o que vienen de tus familiares, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de trabajar los registros akáshicos. Cada uno lo trabaja según su experiencia, lo que él haya vivido. Mi forma de enfocarlo es el presente. Porque a veces nos enfocamos en que yo viví en una vida pasada esto, bla, bla, bla.
¿qué pasa hoy, a día de hoy, que eso te está limitando? O sea, ¿qué creencias van ligadas con eso que tú hayas vivido o no hayas vivido en una vida pasada, ¿no? Que te está limitando hoy. ¿Por qué? Porque cada limitación te va a crear pensamientos y los pensamientos te van a crear emociones. Y esas emociones son las que tú vives en el día a día y tomas decisiones gracias a esas emociones que estás sintiendo o esos pensamientos que estás teniendo. Entonces, cuando se te repite demasiado algo o tú quieres intentar algo y no se te da, vamos a buscar, digamos, como la información, qué es lo que está pasando, qué bloqueos estás teniendo para poderlos trabajar y trascender esa limitación. O sea que a tu terapia acude mucha gente triste. Sí, y deprimida. Y te quería preguntar, porque es verdad que la depresión es una enfermedad. Ujú, sí, Una enfermedad está medicada y todo, seria. sí. Entonces, te quería preguntar eso, tu opinión respecto a hasta qué punto la terapia funciona y hasta qué punto necesito, bueno, yo no estoy deprimida en este momento, pero hasta qué punto una persona deprimida necesita medicarse, desde Sí. tu punto de vista. A mí ha llegado a acudir gente que ha estado en psicólogo y psiquiatra durante mucho tiempo y no ha encontrado, digamos, como esa llenura de sí mismo, ¿no? Nosotros tenemos que, digamos, como trabajar 5 áreas de nuestra vida, que es la social, la psicológica, la física, la emocional y la espiritual. A veces nos enfocamos solamente en la física. Entonces, cuando tú no abres el abanico de tu vida, nunca se va a llenar. ¿Ok? Y a veces sucede que hay terapias que solamente se basan en lo mental, solo lo mental, solo lo mental. Hay momentos en que ya la persona creció, ya se sabe incluso lo que le va a decir el terapeuta, tanto yo como un psiquiatra o un psicólogo, y necesita ir a más. O hay momentos en los que acude gente a mí que realmente yo no puedo llegar a cubrir lo que tú realmente necesitas porque ya tu cerebro está teniendo cambios en sustancias cerebrales y neurológicas y realmente sí se necesita la medicación. Pero que nunca sea algo que vayas a tomar de por vida, porque te vas a quedar en el mismo momento que estás siempre. Nunca vas a crecer y siempre vas a creer que vas a ser una persona deprimida durante toda tu vida y vas a ser dependiente de la pastilla para sentirte un poco mejor, porque ni siquiera la pastilla te va a hacer sentir mejor al 100%. Y por esto que piensas y el tipo de cosas que hablas en Instagram, que ahora no los vas a decir para que la gente vaya y te busque y te vea lo que haces, no tienes haters. O sea, no te escriben qué dices, por qué piensas esto, por qué escribes esto, qué te pasa, de dónde sacaste tú eso. De momento no, pero sé que puede llegar, ¿vale? Porque una vez que tú como que te va conociendo más la gente, pues entra de todo, ¿no? Y también hay que saber aceptar que no le vas a gustar a todo el mundo. Pero aparte de saberlo, porque a lo mejor lo sabemos como que sí, hay que saber que no hay que aceptar a todo el mundo, que todo el mundo no te va a aceptar tal cual como eres, pero no se siente igual por dentro. Aunque tú lo sepas mentalmente, el cuerpo te dice otra cosa. Entonces, yo creo, gracias a la experiencia que voy viviendo, me están entrenando para ello, porque si llegase a pasar, a lo mejor llegaría como a veces a dudar, ¿no? De lo que estás compartiendo. ¿O será que sí? ¿Será que no? Entonces, gracias a lo que voy viviendo y que yo misma me hago esa pregunta, ¿será que esto es real de verdad? Lo que yo estoy compartiendo. Y cuando ya me voy en la profundidad, me llega la imagen de mi propia vida y digo, claro que sí, porque lo he vivido en mi propia carne. Y quiero quedarme siempre con esa esencia. Y cada persona que me lo diga, quiero poder demostrarle eso, ¿no? Yo sé lo que he vivido en mis propias carnes y en mis propios pensamientos y sé que sí es real. Pues entonces, cuéntale a la gente dónde te pueden encontrar. Me pueden encontrar en kellyvalladares.m y ahí voy publicando un poco de mi vida y lo que voy compartiendo con la gente también. Yo quería comentar algo. Una de las preguntas que teníamos acá apuntadas era cómo salir de la tristeza a través del amor incondicional. Y ya justo nos lo respondiste, que fue gracias a tu hija que saliste de la depresión. Sí. Y te lo agradecemos que hayas compartido, o sea, mostrarte vulnerable acá, porque no todo el mundo se para a decir, mira, yo sufrí depresión y mi hija me vio hacer esto, esto y esto. Y de verdad te agradecemos que te hayas abierto porque esperamos que esto pueda ayudar a gente. Yo creo que lo que me caracteriza de las sesiones, aparte de hacer los registros, también hago masajes, que le digo masajes para el alma porque un masaje siempre toca el alma. Siempre me muestro transparente, porque de nada vale que yo sea
la más en lo que haga o el doctor o la psicóloga, la terapeuta más, si yo no me puedo conectar contigo. Y yo siempre en las sesiones pongo mi vida como ejemplo. Y gracias a lo que he vivido en cada momento, en ese momento de oscuridad profunda, los pensamientos que se me han pasado por mi mente. Porque otra cosa que no iba a decir, y lo voy a decir, yo he pensado hasta en suicidio debido al nivel de depresión. Y lo lloro porque decir eso no es fácil, ¿ok? Y haber como querido acabar con tu vida es como que te duele, ¿no? Pero sé lo que es estar en esa profundidad. Profunda, ¿ok? Y sí se puede salir. Sí, 100%, 100%. Mira, yo tampoco lo iba a decir, pero yo llegué a un momento en la vida donde yo hice una lista. Y es muy fuerte. Y yo todavía tengo esos apuntes en casa. Y esa lista... Qué fuerte, yo no quería llorar porque el maquillaje está súper bello. Mira que ahora maquillaje. Tiene que Ella la poner eso, maquilladora lo se tiene fue. que poner. No, pero lo tengo la idea, obviamente. A toquecitos, a toquecitos. Respira. Entonces, yo hice mi lista y yo apunté. Razones para seguir viviendo. 2 puntos. Y cuando tú haces eso, yo nunca pensé, me voy a la autopista y que pase un carro y me atropelle. No, o sea, yo no Sí. pensaba en las maneras. Sí. Pero yo necesitaba convencerme a mí misma de que yo tenía razones para seguir. Porque yo en ese momento, es que no creía que las tenía. ¿Sabes? Y eso es la depresión. Sí. Es sentir que no hay nada bueno, que no hay nada positivo, que está... Porque es que para mí también era un pozo profundo, muy profundo, que yo lo veía así, siempre así. Yo decía, nunca voy a salir de eso, pero sí se sale. Sí. 100%. 100%. Quiero terminar con algo, es como que busquen qué les apasiona por seguir viviendo. Puede ser algo simple. Me apasiona respirar y oler el mar. Oler el viento tiene olor. Eso me puede apasionar a mí. ¿Qué me apasiona a mí? Mi hija, ayudar a la gente, que gracias a eso me ayudo a mí misma. Entonces, esa pasión, agárrate de ahí. Agárrate de ahí. No importa que hoy no te sientas al 100%. Es normal que no te sientas al 100%. Lo importante es que esa pasión que tienes dentro, dejes que ese sentimiento fluya en todo tu cuerpo y te impulse a seguir viviendo. Gracias por haber venido, la verdad. Gracias. Un gustazo. A ustedes. Ahora Gracias. nos vamos al palito. A comer, ¿Qué? ¿no? El catering que tenemos hoy, que si no has ido a Venezuela en los últimos 5 años, cuando te comas esa empanada guisada, te vas a sentir en el palito. Le hice el huequito. Muchas gracias por la invitación A ti. y por este momento terapéutico. Esta es una producción realizada en el Mombasa Studio Club, gracias al programa de apoyo a podcasters Mombasa Podcast Community.